Bien, chicos, entonces, como para ir esperando a los chicos que están viniendo de las clases presenciales, podríamos ver algo general, pero que está dentro de los temas que ya se vieron en otras unidades, que sería la forma en que se puede transmitir el calor en los distintos intercambiadores de calor. Para ello, voy a ver si comparto a ver, un power que tengo. No, este no es. Déjenme ver. Este sería, en el cual nosotros veríamos las distintas formas de transmisión de calor en los intercambiadores de calor. Nosotros vimos ya en una bolilla que era la transmisión de calor en la unidad número 2, casi al comienzo de la materia, y en general vamos a ver ahora las ecuaciones en las cuales se hace uso para los cálculos de los intercambiadores de calor. Fíjense ustedes, IC quiere decir intercambiadores de calor, ¿sí? Una de ellas es la ley de Fourier, que habíamos visto, que es la transmisión de calor a través del sólido, superficies sólidas, en la cual están haciendo de intermediario o que está en el medio del fluido caliente y el fluido frío. Estos serían intercambiadores de contacto indirecto, en los que, fíjense, de un lado está el fluido caliente a una temperatura T, y del otro lado el fluido frío a una temperatura menor, θ, y la direccionalidad que tiene perpendicular el flujo de calor a través de la superficie en el tiempo, ¿no? Recuerden que hablábamos de flujo de calor cuando hablábamos con Q puntito, ¿no? Era el flujo de calor, es decir, la potencia transmitida o la energía puesta en juego en la unidad de tiempo. Por eso intervienen Z, que en la ecuación por allí en la de Fourier original nosotros no lo vimos, pero en realidad es Z la que en particular lleva esa cantidad de calor en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces lo que podríamos llegar a hacer ahora es analizar cada una de estas ecuaciones puestas en juego desde que comienza la transmisión desde el fluido a una temperatura T hacia el seno del fluido más frío. Fíjense ustedes cómo la transmisión del calor se puede hacer a través de una pared, que sería la ecuación del medio, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que habíamos dado en llamar la ley de Fourier, ¿sí? Observen que tenemos, o está en función del espesor de la pared y de su conductividad térmica, la superficie y la variación de temperatura en el tiempo. Mientras que los otros dos extremos es la transmisión de calor a través de fluidos en movimiento, o la ley de Newton de movimiento, del enfriamiento, en la cual interviene H, que es el coeficiente de película, o H' del coeficiente de película del fluido frío. Entre los dos van a ser cada uno con su respectiva transmisión, una transmisión de calor en el fluido caliente y otra en H' del fluido frío. Vean ustedes como en este caso a través de una pared intermediaria o indirectamente está transmitiendo el calor. Lógicamente va a ser directamente proporcional a la conductividad térmica e inversamente proporcional al espesor, ¿verdad? Y directamente proporcional a la superficie, a la temperatura y al tiempo. Esto es lo que nos dejó la ley de Fourier. Y el resto es la ley de enfriamiento de Newton. Aplicamos ecuación, hacemos los cálculos correspondientes. Fíjense que hago la sumatoria y en la sumatoria va a quedar en función de la temperatura
del fluido P caliente y la del frío directamente, mientras que las otras se van simplificando, ¿sí? Por ello también queda un paréntesis que habíamos hablado que se hace 1 sobre K. Es como que si fuese la inversa de la resistencia. ¿Por qué? Porque es la conductividad, habíamos hablado, ¿sí? Entonces, despejando el calor va a quedar directamente en el coeficiente K, que es el coeficiente de transmisión total del calor, cuando se tiene en cuenta esta forma de transmisión a través de una placa intermediaria, la superficie que es perpendicular al flujo calórico, bueno, en este caso es calor, porque todavía el tiempo lo considera del otro lado, pero si el tiempo lo paso hacia el primer miembro, pasaría a ser flujo calórico, ¿sí? Cuando paso dividiendo, por ejemplo en este caso, Q dividido en Z queda Q con puntitos, ¿sí? Y puedo analizar el valor de cada una de las temperaturas en el interior de las paredes, es decir, teniendo en cuenta en sí las paredes ya de la placa. Puedo saber qué valor tiene en función de las variables que he planteado. También hay un momento flector por esa variación de temperatura que está en función del módulo de elasticidad, el momento de inercia y el coeficiente de dilatación lineal, que lógicamente también va a ser inversamente proporcional al espesor. Cuanto más espesor tengan los tubos, más se aguantará, es decir, que el momento será más chico. Por eso es inversamente proporcional. Lógicamente, necesitaría un delta de T mayor para mayor espesor para que ese momento le haga algún daño a los tubos. Es como que si le aplican fuerzas en un momento cuando se le da un delta de T bastante considerable, ¿no? Eso es lo que conceptualmente queda en función de lo que sería el excesivo calor que le puede afectar al intercambiador de calor si no tenemos en cuenta verdaderamente el material de que está constituido. Lógico, cada uno de los materiales tiene un módulo de elasticidad distinto, un momento de inercia distinto y el coeficiente de dilatación también. Bien, supongamos que le agregue demás superficies a la placa original, entonces les tendría que sumar las conductividades térmicas y los espesores correspondientes a cada una de ellas, sumando en el término del medio, mientras que los coeficientes de película se mantienen igual. Entonces, lo que me queda es que 1 sobre K va a ser igual a la sumatoria de 1 sobre los coeficientes de película más la sumatoria de los espesores en función de la conductividad térmica. Por eso, este K tiene que estar siempre en relación con su conductividad, ¿sí? 1 sobre K es la resistencia. ¿Por qué? Porque es 1 sobre la conductividad, la inversa de la conductividad. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este tema seguramente lo manejan más ustedes con el tema de la resistencia y las conductividades, que conceptualmente es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Fíjense cómo va variando la temperatura linealmente en cada uno de los espesores. Bueno, lo que acá quiere decir no es que sea constante, sino que es ligeramente inclinado, menos que los otros. Pero bueno, quiere decir que a medida que yo vaya agregando espesores, más resistencia colocará. Y a la inversa, en una, por ejemplo, les tiro la idea, en una cámara frigorífica que no quiero que pase el calor, los dos aislantes podrían ser de baja conductividad térmica para evitar que entre o que salga el calor de acuerdo a lo que esté realizando. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Permítanme tomar un cafecito que hoy tuve un día agitado en la fábrica. Bien, otro tema importante que no es tan importante, ya vamos a empezar a los cálculos, pero sí hacia lo conceptual, es la forma en que se pueden distribuir los fluidos tanto caliente o frío
sobre todo en tubos concéntricos, que son aquellos más utilizados en la industria, en los cuales uno de ellos va dentro del otro, por eso se le llama concéntrico. Y puede ser de los dos tipos, que el calor, o mejor dicho, que el fluido más caliente vaya por adentro y el frío por afuera, o a la inversa. Fíjense ustedes, en el primero de los casos, que el caliente se nota que, o quieren que agrande. ¿Agrando? ¿O se Sí, nota? profe, agrándelo. Bien. ¿Se agrandó? Sí, pero se cortó la abajo la última fórmula. ¿No ven abajo? No, no se llega a ver todo. Entonces no conviene, chicos. O ¿saben qué? Puedo disminuir antes de agrandar. A ver, espera. Vamos a hacer una cosa y me van a decir si da resultado. Disminuyo y agrando. ¿Lo mismo? ¿Se ve cortado? Hola. En mi caso ya no, pero cuando activo el micrófono sí, porque se levanta la barrita. Pero bueno, Ah, no activo el micrófono entonces hasta que terminemos la placa. El resto lo puede ver. Sí, Sí, profe. profesor. Bien. Fíjense ahora cómo se da la transmisión de calor en fluidos concéntricos, que es uno de los intercambiadores más construidos en la industria, como les decía, de tubos concéntricos, donde el fluido caliente en el primero de los casos circula por adentro y el frío por afuera. Fíjense que el rojo siempre es el caliente y en el segundo es al revés. El caliente va por afuera y el frío por adentro. La transmisión de calor viene representada por un flujo calórico que está en función de la ecuación general de la calorimetría, que es el peso o la masa, el calor específico medio y el delta de T. Del fluido caliente, que estaba a la temperatura T, va a ser igual al calor que recibiría el fluido frío, que está a las temperaturas θ. ¿Sí? Entonces, el caliente va a ser el inicial mayor que el final. Y el frío al revés, el final más caliente que el inicial. Nosotros buscamos los valores absolutos. Por eso los colocamos de esta manera, ¿no? Pero siempre es un diferencial, es decir, un final menos inicial. Perfecto. Esto tilde quiere decir que es el fluido frío. En ese caso, el calor, tal cual como lo vemos nosotros, sería para los casos en que no hay ningún tipo de pérdida, obviando lógicamente lo que pasa en la realidad. Pero si nosotros vemos con respecto a la termodinámica y al segundo principio de la termodinámica, vemos que siempre hay una pérdida, ¿verdad? Esa pérdida siempre se da del tubo o el tubo del intercambiador pierden con respecto al medio. Bien, entonces, si el fluido caliente va afuera, le digo adentro, lo vamos a considerar con el factor alfa igual a 1. ¿Por qué? Porque el medio del caliente sería el frío. Es decir, que prácticamente al afectar el alfa al caliente y el beta al frío, pasa tal cual. Por lo tanto, al ser 1, el calor puesto en juego es el mismo. Perfecto. Pero cuando nos vamos al frío, que es el que sí está en contacto con el medio, lo vamos a afectar de un beta mayor a 1. ¿Por qué? Porque si quiero que llegue al calor que preciso, que necesito en el punto de calor, le tengo que dar un adicional porcentual mayor. Por ejemplo, si llega a perder un 10%, el beta debería valer 1.1, ¿verdad? Entonces lo afecto por esa pérdida para que la igualdad se mantenga. Es decir, que yo quiero que esta temperatura llegue. Para ello le tengo que dar más calor. Para ello tengo que tener en cuenta el calor que va a perder hacia el medio.
De allí lo despejo. Todo esto se transforma en una constante que va a depender del fabricante, ¿verdad? Porque vamos a ver que las conductividades de los materiales siempre van a ser lo mismo, tanto del conductor interno o el tubo interno como el tubo externo. Y vamos a ver que queda en función de esa constante que va a afectar los valores de la temperatura. Por lo tanto, a esos valores, tanto θ como T, los tengo en cuenta para los diferenciales, los pequeñísimos, infinitésimos que luego al integrar obtengo el valor del calor total. ¿Se entiende? Tanto para el caliente como para el frío. Este tema creo que estaba... Ah, no, no está mucho para ustedes. Pero bueno, es transmisión de calor de fluidos en movimiento, ¿sí? ¿De qué libro le sacó, profesor? A esto lo saqué de Mario Ninzi, Termotecnia. También está en el Fresno, máquinas motrices, pero fundamentalmente de los Ninzi. Tanto el de termodinámica como el de termotecnia. Ah, y Mesni también lo plantea con el alfa y el beta para el cálculo de los fluidos en movimiento, ¿no? El fluido en movimiento cabe, no tenía tanto espacio en la placa, pero cabe el concepto de flujo estacionario, chicos, ¿no? Eso ya está por demás considerado porque sabemos que esto es una sección que cortamos de la tubería y es lo que ustedes ven un corte. Es decir que las variables T y θ en este corte permanecen constantes en el tiempo a medida que circula tanto el fluido frío como el fluido caliente. Es decir, flujo estable, flujo estacionario. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, no se asusten, esto no es tanto para ustedes, ya lo vemos desde otro punto de vista, era solamente como para que ustedes vean cómo se calcula la transmisión de calor en fluidos en movimiento, de tal forma que se tiene en cuenta un coeficiente tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, dependiendo la posición. Ustedes seguramente vieron recién que cuando el caliente está afuera es el alfa el que tengo que sumar mayor a 1 y el beta lo dejo igual a 1 porque es todo el calor que va a recibir. Es decir, siempre aquel fluido que está en contacto con el ambiente es el que le tengo que aplicar el coeficiente de pérdida del calor hacia el medio. Bien. Siguiendo con el programa, vamos a entrar ya a los métodos de cálculo, diseño y o verificación. ¿Están viendo, chicos? Sí, profe, se ve. ¿Se ve más grande ahora? Sí. Sí. Bien. Ahora veríamos los métodos de diseño, de cálculo, diseño, porque un intercambiador ustedes lo pueden diseñar de acuerdo a las necesidades y características que necesitan, o lo pueden verificar. Es decir, el fabricante le va a ofrecer de tantas características, ya vamos a ver cuáles son las características fundamentales que deberían ustedes ver, y con esas características indagar si a ustedes les sirve o no. Y en función de ello es que lo pueden comprar o asesorar que lo compren para el fin que están buscando. Distintos proveedores, no todos tienen la misma característica, que fundamentalmente sabe ser superficie de transmisión de calor, sabe ser la conductividad térmica del material que han utilizado, que generalmente en las aleaciones tratan de buscar justamente eso, que sean aleaciones de alta conductividad térmica, para permitir de esa manera una muy buena transmisión de calor y en muy poco tiempo, porque el tiempo es dinero, calentando
un determinado fluido o enfriando un determinado fluido. Es por eso que buscan las mejores aleaciones con una muy buena conductividad térmica. ¿Se cambia? Entonces veríamos tres métodos fundamentales. Uno de ellos sería el método lineal, en el cual tiene que ver la aproximación lineal de las variaciones de temperatura que tienen los fluidos en movimiento. Estos fluidos que yo les hice el corte en sección recién es lo que nosotros veríamos como lo que deberíamos calcular para tener en cuenta los distintos valores. Para ello, vamos a ver que existen, tal cual vimos en la clase anterior, bueno, intercambiadores de calor de igual sentido, de contrasentido, de flujo cruzado. También existen los condensadores, los evaporadores, todo depende de cuál de ellos se mantenga en cambio de estado para decir si es un condensador o un evaporador, ¿no? Si es condensador, generalmente es como si fuese el fluido frío. Perdón, el caliente, el que recibe el frío para condensarse, y si es el evaporador es al revés. Es el fluido frío que recibe calor para poder evaporarse, ¿sí? Bien. Vamos a ver el primero de ellos, que es el cálculo de aproximación lineal de temperatura. Para ello debemos hacer unas determinadas consideraciones iniciales, luego ya después veríamos unas consideraciones finales, pero las primeras son circulación, pueden ser en contracorriente y corriente cruzada. La variación de temperatura de ambos fluidos no deben ser demasiado grandes, porque si no la variación no podríamos considerar como lineal, ¿verdad? Se considera lineal cuando podemos aplicar aquel concepto del teorema del valor medio. Si tiene una curva asintótica y de uno menos de 100 y pico de grados, es decir, no más allá de 2 dígitos, la recta que podemos trazar, que sería la secante, debería representar el área que deja la curva asintótica correspondiente, es decir, que podríamos llegar a aplicar lo que en matemática decimos que es el teorema de valor medio, ya que el área que representaría esa recta secante, que corta en 2 puntos, sería igual al área que nos dejaría esa curva de variación de temperatura, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones yo puedo aplicar este promedio, porque fíjense que lo que estoy haciendo es el promedio, y digo que el promedio del más caliente va a ser la suma de las dos temperaturas, tanto la entrada como la salida. Lógicamente que siempre colocamos uno en estas placas y en la materia seguimos a T como el fluido caliente y θ como el fluido frío. Y fíjense que es un promedio. El promedio es la suma dividido en 2, tanto del caliente como del frío. Si consideramos que el flujo calórico, fíjense que acá ya está puesto, bueno, no le puse el puntito, pero está puesto como flujo calórico porque no está el Z. Y viene medido en horas, ¿ven? Esto quiere decir que es el Q con puntito, el flujo calórico, energía en el tiempo. Va a ser igual, de acuerdo a la ley de Fourier, directamente proporcional a la superficie, al coeficiente total de transmisión de calor por la variación de temperatura, delta de T. Por lo tanto, podemos, si quiero dimensionar, despejar la superficie que necesito para su transmisión de calor. Y si quiero verificar, veo que el calor que me dice que transmite el fabricante cumple con lo que yo necesito. Bien. Para ello ven que necesito la diferencia de las temperaturas promedio. No me está hablando de las secciones. Entonces aquí es igual la diferencia de las temperaturas. Acá me faltó menos Tm medio, que es este paréntesis, ¿sí? ¿Me explico? Epa, se me cambió. Acá falta Tm menos θm.
Ya lo voy a corregir cuando salga de pantalla completa. Quiere decir que la suma de Tm más T inicial más T final sobre 2, que es el Tm, menos el tita m, que luego algebraicamente queda en función de como si fuese el promedio, mejor dicho, la media de la diferencia de la diferencia inicial y diferencia final. Siendo diferencia inicial la sección en el estado cero o inicial que considero en el intercambiador y la diferencia final la que considero la salida. ¿Sí? Los reemplazo y fíjense cómo queda la superficie de transmisión de calor para este caso. Por supuesto, el 2, fíjense que para cuando lo despejo superficie queda como directamente proporcional. Lógico, quiere decir que la superficie va a ser directamente proporcional al flujo calórico e inversamente proporcional a la suma de los valores. ¿Sí? Y acá es más también, está plagado de errores. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia inicial y esta es la diferencia final. Entonces esto es más. Después lo corrijo bien. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ay, ¿qué hice? Por cambiarlo bueno, no sé qué estoy haciendo. Hoy estoy cansado. Vamos de nuevo. Voy a aprovechar para corregir. Guárdenme un segundo. Y de paso, es decir, yo lo que les decía que acá ustedes tienen que colocarle el menos. ¿Están o se me durmieron? Estamos, profe. Vamos, profe. Estamos. Bueno, por lo menos ahora, si se duermen ustedes, yo también me voy a dormir, ¿eh? Estoy peor que ustedes. Así que no me dejen solo. Bueno, acá colocaríamos la diferencia que nos hace falta del tita medio. Y habíamos dicho, epa, ¿qué pasó acá? Uy, se me fue el dedo. Tendría que achicarlo un poco. Le vamos a poner menos para que, bueno, después lo harán. Y acá dijimos que era más, ¿verdad? Porque es la sumatoria en un promedio. Fíjense cómo, ¿y cuál otro error habíamos dicho? ¿Era ese solamente? Sí. Bueno, lo vamos a ver si puede aguantar unos 2 numeritos más. Perfecto. Bien, bueno, este sería el cálculo para los casos en que las variaciones de temperatura no son muy grandes. Ahora, ¿qué tan grande? Bueno, fíjense, acá me dice cuando T1 difiere de T2, es decir, las temperaturas del fluido caliente, que esas variaciones, y lógicamente también para el frío, ¿no? Pero claro, si el caliente no supera el 40%, menos lo va a superar el frío. Pero lo que quiere decir que las variaciones de las temperaturas del fluido, tanto caliente, tanto a la entrada como a la salida, no tiene que superar en este 40%. ¿Por qué? Porque de esa manera no podría, si supera, no podría calcular, no podría estirar o tirar esa recta que me cumpla que las áreas sean iguales. Es decir, que no podría hacer la variación lineal. Porque al hacer la variación lineal yo estoy dejando de tener en cuenta el proceso tal cual como es la función de transmisión de calor en esa sección. Y digo que aproximadamente es como si fuese una recta. ¿Sí? Además, tienen que tener en cuenta que la temperatura media lineal, por eso es TML, siempre es menor que la considerada como analítica, como los cálculos requieren. Pero como no supera el 40%, cuando mucho incluiré un error o estaría cometiendo un error menor del 1%, que para estos casos en los cuales manejamos números tan grandes muchas veces por los flujos
máximo y los calores puestos en juego, que no es muy representativo. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular la superficie, siempre calculamos la pulgada por arriba de los tubos que nosotros nos quieren vender, como un coeficiente de seguridad. Y como ese coeficiente de seguridad en la experiencia ha demostrado que está alrededor de un 20%, con que le ponga un coeficiente por este mínimo error del 19, no tiene mayor implicancia, ¿sí? Por ello que teóricamente sí hay diferencia entre la temperatura media lineal y la temperatura analítica de cálculo, pero como la variación de temperatura del fluido caliente no superan ese 40%, el error en que incursionaríamos sería muy pequeño, menor al 1%. ¿Me van entendiendo? Hola, ¿están? Sí, profe. Bien, ahora pasaríamos a un segundo método que se llama el método de la efectividad o número de transferencia de calor. Este método se basa justamente en la efectividad que tiene esa transferencia de calor. Pero me gustaría, me gustaría antes, las características de los intercambiadores. La clase pasada, no recuerdo si se las di. Sí vimos una figura, unas clasificaciones, cuáles eran de contracorriente, de X corriente, corriente, eso vimos. Lo que no recuerdo es si vimos las características de los fluidos. ¿Lo vimos, chicos? No, profe. No No, lo profe. vimos, ¿cierto? Bueno, no, entonces, antes de entrar al NUT, prefiero que veamos las características de los intercambiadores para que tengamos en cuenta sería, a ver, espérenme un segundo. Vamos a ver ahora lo que quería ver. Unos muy lindos power que tengo. La verdad tengo muchos y no quiero confundirlos a la larga porque no necesitan tanta especialidad la carrera de ustedes con respecto a los otros temas que doy en la otra universidad, ¿no? Pero de todos modos, quería mostrarles. No. Lo que siempre tienen que tender ustedes es a obtener la máxima eficiencia, ¿no? Esa máxima eficiencia va a estar en función de las particularidades de las paredes en cuál transmite el calor los fluidos. Ahora les muestro cuáles son. ¿Alguna duda? Mientras tanto, si quieren, podemos ir ir charlando algún tema en particular si les interesa. ¿Alguien está ya presentando algún proyecto sobre intercambiadores? Todavía ustedes no van viendo los proyectos con que se van a recibir, ¿no? Les falta todavía un buen No, trecho. profe, todavía no lo vimos. Ajá. Falta un buen poco. Ah, sí. Pues sabes que podrían ustedes ya ir pensando, ¿no?
en aplicar algo con respecto a los proyectos para de esa manera tener en cuenta las distintas materias que van a incorporarlo, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Acerca de qué fue su tesis, profe, cuando se recibió? Sobre obtención de aceite de jojoba. Tesis, es un trabajo final, no es tesis. Sí. Bueno, van a creer que ahora tengo tanto y no sé cuál era. No lo puedo encontrar, me parece mentira. Eso es por tener tanto. Es verdad que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Qué cosa tan seria. Y cierta. Profe, el método Sí. que vimos anterior era para diseñar, ¿no es cierto? No, puedes diseñar cuando despeja la superficie y puedes verificar cuando tienes el cálculo de Q, el flujo calórico. Es para las dos, para los dos casos. Para los dos casos. ¿Mm? Puedes diseñar y puedes Perdón, verificar. Verificar significa demostrar que la cantidad en calor que tienes cumple con lo que te ofrece el fabricante. O el que está en uso, ¿no? Porque muchas veces lo puedes usarlo y luego perder efectividad y entonces te das cuenta que deberías de poner en juego los cálculos para ver si las temperaturas llegan. Con ello calculas el Q, el flujo calórico, en el tiempo. Y si o sea, sirve para no, las dos cosas. ¿cómo? Sirve para verificar y para diseñar. Exactamente. Exactamente. ¿Y no hay uno específicamente para cada uno? No, porque es lo mismo, es decir, nada más que va a depender de lo que tú despejas. ¿Por qué? Porque también van a depender los datos que tengas. Cuando vas a tener el calor, vas a tener la superficie, vas a tener el delta de T y el material con que está hecho el intercambiador, todos esos son datos. Cuando vayas a diseñar, tienes que ver qué material vas a poner, qué superficie sale del cálculo y cuáles son los delta de T que quieres aplicar. Pero no lo encuentro. Bueno. ¿Y esos métodos los sigue sacando del Mario Dinsi o se va a hacer otro libro? No, la verdad que eso no. No, ese método, a ver, lo saco de Sengel, no Sengel-Bol, sino Sengel, que es transmisión de masa y calor, así se llama. En todo caso, después vemos si le puedo pasar alguna apunte, alguna bibliografía, porque eso eso no lo saco de ahí, ¿sí? En el apunte, profe, que de Félix Fernández, ¿sale ¿Cómo? algo de esto? Perdón, no te entiendo. En el apunte de la UTN que nos había pasado usted, ¿sale todo esto? No, porque lo incluí yo cuando me hice cargo, porque no sé por qué motivo no indagué y ninguna otra materia les enseñaba intercambiadores. Entonces una vez en reunión con los profesores me decían que correspondía que ya le diera, así que ya no tenía inconveniente y lo agregué yo, pero no está en el apunte ese, ¿saben? Así que, Bien. Después podría pasar, o sea, los PowerPoint o de última alguna bibliografía. bueno, eh, sí, no Porque, por tengo problema. ejemplo, los de Caldera, en el que mejor saliera en el Cogen. Ah, claro, Alexis habla. Sí, profe.
Es el que tú nos pusiste en el grupo, está bárbaro, sí, sí, sí. Sí, está muy lindo, es un manual, ¿no? No es un libro de texto, tiene por ahí que ver, fíjate que varios puntos están distribuidos, o mejor dicho, varios conceptos están distribuidos en varios puntos, porque es un manual, no es lo Sí. mismo que un libro de texto que tiene su edición apuntalando hacia la didáctica, hacia la comprensión, es distinto, ¿sí? En cambio, este manual es como de uso. Cada vez que vos vayas a usar y te encuentres con tal o cual inconveniente, salta para que tú puedas de esa manera solucionar al toque, ¿no? Pero bueno, oh, no me digas todo. Bueno, a ver, no quiero perder más tiempo. Pues después vemos ese, y cuando lo encuentres lo trabajamos y lo vemos. De todos modos, me parece que hoy no lo terminaré. Bien, bueno, vamos a volver al que estaba, porque si no voy a perder toda la clase. El tema era de unos conceptos fundamentales, que era potencia, potencia máxima y potencia a transmitir, capacidad y capacidad en cuanto a lo que era la transmisión de calor. Recuerden que la capacidad era... Disculpe, profe, no está transmitiendo nada por las dudas. No. Sí, Ah, bien. estoy buscando el que estaba en recién, pero le estoy No era. diciendo lo que la capacidad y tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan qué era la capacidad y calor específico? La capacidad era el producto del calor específico por la masa, ¿se acuerdan? Y en realidad la capacidad por definición física era la transmisión de calor total en función del delta de T. Si ustedes quieren que un intercambiador de calor sea lo más eficiente posible, tiene que ser un cociente entre la masa o el calor y el delta de T lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque para la misma cantidad de calor que yo estaría transmitiendo, aumentaría mucho más el delta de T. Por lo tanto, sería de capacidad calorífica mínima. ¿Quién? El fluido que yo necesito que pueda subir o bajar la temperatura de acuerdo a lo que quiera hacer en el intercambiador. Es decir, que el fluido que tenga mayor capacidad calentaría menos que el que tiene menor. Miren lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional al delta de T. La capacidad es esa cantidad de calor en función del delta de T, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si aumenta rápidamente la cantidad de temperatura que quiero que suba o que baje, es inversamente proporcional a la capacidad. Por lo tanto, ¿quién se calentaría más? El que tenga capacidad calorífica menor. ¿Se entiende ese concepto? Bueno, eso es lo que quería mostrarle. Pero de todos modos, ya lo buscaré bien y se lo explico porque lo vamos a necesitar justamente para este tema. ¿Están viendo la transparencia, chicos? Sí, profe. Bien, ¿se cambia? Sí. Sí. Bueno. El método de NUT, que es número de unidades de transferencia, como les decía, tiene en cuenta la efectividad. Y esa efectividad es la razón de los flujos calóricos de transferencia real con respecto al flujo posible de transferencia de calor, o lo que podría llegar a tener posiblemente como máximo disponible. Eso lo debemos tener en cuenta desde dos puntos de vista. Desde la cantidad de calor que pasa el fluido frío con respecto al fluido caliente. Tengan en cuenta que para seguir la nomenclatura, en este caso del Zengel, que es el libro en inglés, cool es frío, ¿cierto? Y hot es caliente, ¿sí? No es que quiera decir acá caliente, no vayan a confundirse, porque la mayoría de las veces en los finales se confunden y me dicen que es caliente y ponen que es el frío. Ojo, tengan cuidado. Bueno, pero lo que quiere decir que este flujo calórico acá ya aparece, fíjense, bueno, mal acá porque tendría que tener también, pero en el máximo. Este flujo calórico que tienen en cuenta la energía en el tiempo, está en función de la capacidad del frío y la capacidad calorífica del caliente. Y como está dado para una determinada masa en sí,
fíjense ustedes que el calor que recibe el frío es igual el que da el caliente, en función de la entrada y la salida, o la entrada y la salida con respecto a cada uno de ellos. Entonces, la razón de la capacidad calorífica, que como les dije, es el flujo calórico en el delta de T. ¿Por qué? Porque si ustedes, fíjense, si yo paso el delta de T para el otro miembro, queda C, tanto del caliente como del frío. Bueno, esto lo que les queda, esto tengo una transparencia en la cual explica todo esto conceptualmente, pero se los voy a explicar. ¿Me van entendiendo? Pero fíjense que acá tengo en cuenta el flujo calórico, por lo tanto, es la capacidad propiamente dicha, dada lo que habíamos visto en física. Vamos a tener una capacidad para el frío y una capacidad para el caliente. Y vamos a tener también una diferencia máxima que se produce en el intercambiador de calor, que es en aquello en los que el caliente se pone en contacto con el frío. Si fuese de igual corriente, ese delta de T es máximo al ingreso y es mínimo a la salida. ¿Se acuerda que veíamos el gráfico? Y si fuese de contracorriente, este delta de T permanece más o menos constante en toda la sección del intercambiador. Por lo tanto, desde este inicio, ya hay que ver si el intercambiador de calor es equicorriente, contracorriente o corriente cruzada, ¿sí? Eso tiene mucho que ver en este delta de T máximo que nosotros calcularíamos para tener en cuenta la transferencia de calor, es decir, el flujo calórico. ¿Me van siguiendo? Para ello, ese fluido frío, como le dije, se calienta hasta la temperatura de entrada del caliente y el caliente se enfría hasta la temperatura de entrada del frío. En esas condiciones podemos decir que buscamos aquellos fluidos que tengan una capacidad calorífica más o menos parecida para poner en contacto, es decir, cómo saber qué fluido puede enfriar mejor o puede calentar mejor. Aquellos que tengan unas capacidades caloríficas, tanto del fluido caliente como del frío, aproximadamente similares, ¿no? Cuando esos son distintos, esas capacidades caloríficas distintas, va a haber una diferencia muy grande, es decir, que voy a tener que poner, andar mucho más masa en la unidad de tiempo de uno con respecto al otro, para más o menos igualarlo. Por eso nos conviene que tengan más o menos iguales para que ese flujo másico se mantenga dentro de la potencia de las bombas que tengo que poner a circular, tanto el caliente como el frío. ¿Me van entendiendo? Peguen el grito cuando no me entiendan, ¿no? Entonces, ese flujo calórico con puntito que siempre se me corre, y ustedes me van a ayudar luego porque, no sé, me sale en el medio de la ecuación, en lugar de arriba del Q, pero es Q puntito máximo, va a ser con el C mínimo. Es lo que yo les decía recién, ¿sí? Por el delta de T. El C mínimo es la capacidad del fluido, que menos capacidad de esto que yo buscaba, que tendrían que sean más o menos equilibrados igual. ¿Pero por qué busco el mínimo? Porque va a ser para el cálculo que yo voy a llevar adelante, porque es el que más va a subir rápidamente su temperatura. ¿Me van siguiendo? Bien, ese sería el Q máximo de la eficiencia esta que yo estoy calculando, mientras que este era el calor que yo tenía. Ya tengo los dos valores de la eficiencia. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si los pongo en la ecuación. Si las pongo en la ecuación y simplifico, vean cómo queda en función de las temperaturas. Esa efectividad de un intercambiador de calor depende justamente de la configuración, como les decía, si es de equicorriente, de contracorriente o paralelo. Bien, entonces, como se me hace engorroso calcularlo en función del delta de T, voy a ver cómo hago para hacerlo en función de las nubes. Y siempre utilizo el C sub C mínimo, ¿sí? El C, como generalmente busco el que se enfría, va a ser el mínimo. Siempre esa más o menos es la tendencia, ¿sí?
Bien. ¿Me van siguiendo? Vamos a ver ahora cómo hago en un caso en particular que sería para los intercambiadores, como lo que habíamos hablado de flujos concéntricos, en los cuales uno de ellos va por dentro y el otro va rodeándolo. Para ello tenemos que buscar cuánto vale el diferencial de T, tanto del caliente como del frío. Y va a estar en función de la capacidad calorífica, fíjense ustedes, y del flujo másico en este caso. Es como si yo estaría aplicando la ecuación general de la calorimetría, no es otra cosa. ¿Sí? Bueno, lo despejo a cada uno de ellos. Y si tengo un fluido en el cual es de igual corriente, vamos a ver que yo voy a necesitar un pequeño diferencial de flujo másico en función del diferencial de temperatura. ¿Cómo varía esta temperatura? A lo largo del intercambiador de calor. ¿Cuál sería el diferencial del flujo calórico? Iba a ser el U, en este libro lo llama como el que Nancy le llama K, ¿no? Es decir, K y U es el coeficiente de transmisión total del calor. Y va a estar en función del delta de T y el área, tal cual como la ley de Fourier nos pide. Con la diferencia del delta de T1 y el delta de T2. El delta de T1, que es a la sección inicial de una X corriente, fíjense cómo se simboliza en los planos un tubo de X corriente, sería en la sección 1 el caliente menos el frío, y en la sección 2 el caliente menos el frío. El delta de T1 en la sección 1 y el delta de T2 en la sección de salida. ¿Se entiende? Ese sería el planteo. De acá seguimos para el método de equicorriente. Si ustedes quieren hacer el de contracorriente, tienen que invertir uno de ellos y van a ver que los delta de T son más o menos iguales, no tanta diferencia. Fíjense cómo es el delta de T1 con respecto a delta de T2, mucho mayor, ¿verdad? Quiere decir que en la primera sección transmite mucho mayor cantidad de calor que en la segunda sección. Bien, puede ser favorable o puede ser en contra, dependiendo de lo que se quiera hacer en ese intercambio de calor. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Como yo quiero este pequeñísimo calor, que le pongo negativo porque es el que está perdiendo el caliente, tengo que ver los diferenciales de T, los pequeñísimos, los infinitesimos, por cada uno de los valores que en la curva se van dando. Es decir que, volviendo a la curva, yo estoy viendo los puntitos estos, ¿ven? Los diferenciales chiquititos, los infinitesimos del caliente, con respecto a los infinitesimos del frío. Y los voy haciendo la diferencia en cada una de las secciones puesta en juego en la tubería a medida que el flujo estable o estacionario se vaya desarrollando. Para ello, hago la derivada, mejor dicho, la diferencia de las derivadas o la diferencia de los diferenciales, que es lo mismo matemáticamente, por las propiedades. Es decir, la diferencia es lo mismo que la diferencia de los diferenciales, es lo mismo que la diferencia puesta de esta manera. Y como yo había dicho que, bueno, ahora la guardiana no me va a dejar dar clase. Fíjense que este delta de T es lo que yo había despejado hace rato. ¿Ven? Esto de acá. Lo reemplazo. Y fíjense cómo queda en función, claro, al reemplazarlo me va a quedar en función del flujo másico y los calores específicos. Que si yo divido en el delta de T, me va a quedar la diferencia sobre el diferencial de T. ¿Me van siguiendo? Esa razón va a ser igual por la ecuación de Fourier que está planteada aquí. Yo lo único que hago es
dividirlo en la diferencia de temperatura, me va a quedar por el diferencial de área, que sería a medida que se va desarrollando en el intercambiador de calor. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hice? Reemplacé el valor del flujo másico de acuerdo a lo que nos daba la ecuación anterior y dividí la diferencia en el diferencial de temperatura. Bien, ¿me van siguiendo? Una vez que tengo eso, ¿qué hago? Fíjense que epa, se me cambió. Yo luego de esto integro. Y el integral es como si fuese, fíjense bien, 1 sobre x. Y la integral de esto es el logaritmo, ¿verdad? Porque quedaría diferencial de x sobre x. Es como si fuese 1 sobre x por diferencial de x. Al integrar esto, el logaritmo. Y lógicamente, del delta de t correspondiente. O de la variación de x correspondiente. Acá en mi caso, el x es la variación de temperatura. Bien, es el logaritmo. Y del otro miembro también integro. Y diferencial del área, calculo toda el área del intercambiador puesto en juego, que es el área total. Es decir, que yo estoy haciendo el estudio de este pequeño superficie y luego hago de todo el intercambiador. Bueno, eso es lo que hice. Integrando, tengo esta ecuación logarítmica y luego tengo en cuenta que esto flujo másico por el calor específico lo puedo poner en función del delta de T. ¿Me van siguiendo? Lo sustituyo. Y aparece un cociente luego cuando ordeno todo que le llama delta de T medio logarítmico, que está en función del delta de T del caliente, del delta de T del frío, por el logaritmo de la salida. Este delta de T se le llama delta de T medio logarítmico. Y ese método, hasta allí, se le llama el método de la diferencia media logarítmica, que también es un método de cálculo. ¿Cuál es la única o el único inconveniente? Que tengo que conocer todos los delta de T del gráfico, o cada una de las temperaturas, tanto de entrada y salida del caliente, como entrada y salida del frío. En algunos casos se los puede tener a través de sensores en los que yo podría directamente verificar. ¿Cómo? Midiendo las temperaturas. Este sí que yo necesito los delta de T. Hasta acá se llama el método de la diferencia media logarítmica. ¿Me van entendiendo? Ese delta de T calculado yo lo puedo tener para verificar también a través del flujo calórico, o si quiero despejar el área del que necesito. Son las dos, ¿no? Pero conociendo los delta de T. Lógicamente, si quiero diseñar, yo ya los tengo. Y por ahí, para verificar, tengo que ir y medir. Pero bueno, para eso, si no los tenemos, seguimos hacia el método NUP. En definitiva, lo que les quiero decir son tres los métodos. El método de la aproximación lineal, el método de la diferencia media logarítmica cuando conocemos los delta T, y el NUT, que es el último que seguiremos desarrollando a medida que avancemos en la transparencia. ¿Me van entendiendo? Hola. Sí, sí, se Bien. entiende. Miren cómo es el método del NUT, pero esperen que quiero ver si este método, cuando yo no tengo la diferencia media logarítmica, lo calculo en función de la efectividad. Y fíjense cómo es el cálculo de la efectividad. Para cuando tenemos intercambiadores distintos, yo tengo el cálculo de la efectividad de una curva. Esa curva
que nos da el fabricante, que está para cada uno de ellos con la ecuación de la efectividad, nos va a dar este tipo de curva, donde R varía desde R igual a 0, R igual a 1, que sería el cociente de las capacidades de los fluidos puestos en juego. Esas son las distintas curvas de lo que nosotros necesitamos. Para cada uno de ellos tenemos, por supuesto, la efectividad que va de 0 a 1 en función de los números de Newton, que más allá de 3 ya no nos conviene, porque son números de unidades de transferencia muy grandes y que se manejarían superficies demasiado grandes. Entonces, ¿cómo consiste el método? Buscar los R, que serían los cocientes de las capacidades caloríficas de cada uno de ellos, que puede ir desde 0 al máximo 1 cuando son iguales. Tengo las curvas de los R. En esa misma curva veo la eficiencia que quiero. Fíjense que uno es X corriente, que tiene las curvas más esparcidas, y el otro es en contracorriente, que tiene, fíjense, más estrecho el margen, lo cual tiene una mayor eficiencia en una determinada cantidad de NUT, luego se hace prácticamente igual. Pero fíjense ustedes que de acuerdo a lo que yo quiera hacer con el intercambiador de calor que quiera calcular o diseñar o verificar, yo digo, supongamos, quiero un 60-70% para un R medio. Entonces, bajo con el unidad NUT, entre 1,5 y 2. El NUT se calcula como el cociente entre lo que sería, a ver si tengo lo que sería, a ver si lo tengo por acá. Los números, el C mínimo, esto es lo que le estoy explicando. Acá está. Los NUT que calculan los distintos fabricantes para la curva de cada uno de los intercambiadores, se define como el producto del coeficiente total que tiene el intercambiador por el área dividido en el C mínimo. Eso se llama unidades térmicas de transferencia. Y los fabricantes les diseñan esta curva que es la efectividad, que es el calor que ellos aseguran que va a transmitir en función del máximo que podría llegar a transmitir para los porcentajes de efectividad que sería el épsilon. Supongamos, como dije, yo quería un 60-70% de este intercambiador de calor, veo que sale un 1,5 de NUT. Entonces el NUT vale 1,5. Perfecto. ¿De quién? Del U, que era el coeficiente total de transmisión de calor, que dependía del material, el área puesta en juego y la capacidad calorífica. De acá, de este número, yo puedo despejar el área, porque conozco el material y conozco la capacidad calorífica del fluido. Entonces, es mucho más simple con la curva de efectividad para cada uno de los intercambiadores, ¿no? Por eso tengo distintas curvas, ya les explico del corriente cruzada. Con la curva busco el número de unidades de transferencia, que se define como el coeficiente total de transmisión por el área dividido en la capacidad mínima, de acuerdo al fluido que tengo, y despejo el área. Ahí estaría para diseñarlo. Y si quiero verificar, veo que esa área cumpla con la cantidad de calor de la efectividad que yo me planteé, que era, permítanme volver, esta cantidad de calor puesta en juego. Y veo que el área que yo calculé cumple con el calor. Eso es para verificar. Fíjense cómo todos los métodos se me da para verificar o calcular. Depende de los datos con que tenga en el momento para hacer. Bien. ¿Cómo calculan la curva? Bueno, eso si quieren lo podemos ver en una clase. Es todo un método matemático
en el que habría que algebraicamente, lo tengo el cálculo, si quieren se los puedo pasar para uno u otro intercambiador, cómo obtengo la curva. Pero es demasiado engorroso, tedioso, más en pandemia con este sistema, y no estar en frente de una pizarra se me hace más difícil. Pero quiero que sepan que cada uno de los intercambiadores tiene una curva. En este caso es corriente paralelo, y para el otro caso era de corriente cruzada. A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá están los dos. Miren. Miren cómo son las curvas para el R. R es el cociente de las capacidades mínima y máxima, ¿sí? R de 0 a 1. Y fíjense cómo están las curvas más, más densas en una determinada sección para los de contracorriente. Y fíjense cómo sería para los de corriente cruzada. Miren. Cada uno de los... Este es el esquema que se plantean en los planos. Ustedes van a ver estos distintos esquemas, chicos, ¿sí? Uno es de corriente paralela, corriente cruzada, y cómo calculan la curva para cada uno de ellos. Fíjense que este intercambiador, que quiere decir de carcasa y tubo, tienen un node para cada uno en función de las curvas con la razón R que ustedes busquen. Supongamos que quieran uno de la mitad de la R, es decir, quiere decir que los dos son iguales, ¿verdad? Y que quieren que tengan un 80%. Entonces viene 2,5 vale el nud. El nud es igual, 2,5 es igual al área, al U y al C mínimo. El coeficiente de transmisión se lo da el fabricante, o lo pueden buscar en los materiales correspondientes a lo que dice que está en la aleación el proveedor, y la capacidad mínima es lo que ustedes habíamos calculado, que era la cantidad de calor en función de delta de T menor que tengan del fluido que está puesto en juego. Quiere decir que lo conocen. Entonces despejan el área. Con el área ustedes pueden verificar, diseñar. Y si quieren verificar es porque el área también lo tienen. Es decir, lo único que tendrían que hacer, ver si cumple con el nud que dice la curva que debería de tener. Al hacer ustedes el cociente, debería darle, para tener un 80%, cerca de 2,5. Ahí están verificando. ¿Se entiende? No, se me durmieron. Hola. Estamos ¿Hay aquí, alguien en profe. casa? Sí, sí, pero Ah, Mire, está bastante tenía Mire, confuso. razón. bueno, ¿me han entendido? Porque si no si no me entienden lo que vimos recién, menos van a entender el cruzado. ¿Seguimos? Bueno, sigamos. Para el cruzado, afectamos de un factor F a diferencia media logarítmica. Ese factor F está en función, ahí me falta un acento, ya lo vamos a poner, de estos valores. ¡Apa! No deben ver nada, ¿no? Ahora, fíjense, este es el gráfico que va a figurar en su plano, y ahora R, que en lugar de ser el cociente de las capacidades caloríficas, es de acuerdo a las temperaturas de entrada del fluido caliente y la salida del fluido frío. Entonces hago las diferencias y luego los cocientes. Y voy a tener el R. ¿Sí? Bien. Con ese R no voy a sacar la eficiencia, voy a sacar el F. El F es el factor. ¿Se cambia, chicos? Sí. Es el que voy a afectar acá. Y ahí sí tengo el delta de T medio y puedo aplicar. Generalmente los intercambiadores de flujo cruzado y de casco y tubo, el F es menor a 1. Y es 1 para el de contra de flujo. ¿Por qué? Porque se considera como si fuese 1 aquel en que es directamente corriente cruzada, es igual al de contracorriente. Pero esto es como si fuesen infinitamente corrientes cruzadas, miren, porque es como si fuesen varios de estos.
Eso quiere decir conceptualmente, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, estos son los más usuales en la industria. Y fíjense qué fácil con el hecho de conocer las temperaturas, sacar el factor y afectarlo al delta de T medio. Siempre conociendo el delta de T medio, ¿no? Si no, voy a tener que ir a los NUT, ver qué unidad de transferencia tiene cada uno. Cada uno de ellos lo voy a asemejar a un contracorriente y luego lo extrapolo para el de carcasa y tubo. Un poquito más complicado, pero tengo ya los gráficos que me pueden facilitar los proveedores y tengo ya los factores que ellos tuvieron en cuenta. Y listo. Y de allí calculo el delta de T para ir a el delta de T medio logarítmico y de esa manera calcular el área. Bien, chicos, terminamos el tema. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Desesperaciones? Muchas, ¿no? Bastante. Sí, los noté muy calladitos. Se me asustaron bastante. Pero no es tan difícil. Porque, miren, vamos a hacer un... Yo se los puse en distinto color para que lo interpreten. Pero miren, que era la variación lineal para aquello que no tenía mayor inconveniente del 40% de variación de temperatura, calculaba las diferencias, los promediaba y luego veía la diferencia en la sección 1, sección 2 o inicial y final, y en función del K o del U, bueno, de acuerdo a la bibliografía, tengo la superficie, o cálculo Q, de acuerdo a lo que quiera hacer. El otro método, que se llama método del diferencial medio logarítmico, buscan un delta de T tal que es igual, como viene del logaritmo, por eso se le llama delta de T medio logarítmico, ¿sí? Porque viene del logaritmo, miren. ¿Qué hago yo? En esta ecuación, reemplazando esto por el delta de T, lo paso al otro miembro y queda dividiendo el delta de T, que luego lo reemplazo en el valor de Q. Entonces, este delta de T medio, que va a venir del logaritmo y el delta de T, que luego despejo, me queda en este cociente. Este cociente es como si fuese el delta de T de la ecuación de Fourier directamente, conociendo los delta de T. Nada más que le calculo el logaritmo, hago este cociente, el delta de T medio logaritmo. Lo reemplazo acá y tengo el flujo calórico. O despejo el área. Verifico o dimensiono. Ese es el de diferencia media logaritmo. Y el de NUT, directamente voy a la eficiencia, como la eficiencia en sí lo habíamos conceptualizado, que era el calor que verdaderamente transmite con respecto al máximo. El proveedor me da una curva de eficiencia, a ver, estaba mejor la de delante. En función de la eficiencia, ya sea en contracorriente o X corriente, el cociente R de los fluidos puestos en juego, tanto el caliente como el frío, me dan un R, que va a ser una de estas curvas que me calculó el proveedor, por ejemplo, para X corriente, y yo digo, quiero un 80%, y es mucho, un 70%, y voy más o menos teniendo en cuenta qué efectividad quiero. Yo le había puesto el ejemplo de un 80%, era, ¿no? ¿A dónde era? Bueno, no importa, era supongamos, un 80%, bueno, C mínimo 0, no, es un caso particular. Bueno, no lo analizamos, ya lo vamos a analizar. Para el 60% en iguales, y me da un 2. ¿Qué? NUT. ¿Qué quiere decir? Que el número de unidades de transferencia es 2, va a ser igual al área, al coeficiente de transmisión total, que lo conozco por ser el material conocido, y al C sub mínimo, que va a ser la variación de calor en función de delta de T, que también lo conozco, porque yo conozco los fluidos que voy a transmitir el calor. Entonces despejo el área. Y de ahí dimensiono. Y si no, verifico que todos mis datos caigan cerca del NUT que me dice el fabricante. Ahí verifico. Para ese porcentaje. ¿Mm? ¿Qué pasaría? Les pregunto. Si el porcentaje y el NUT me bajo mucho, la eficiencia se vino al bajo,
¿Que no me sirve más el intercambiador? Si está en uso, ¿no? No, quiere decir que lo tengo que limpiar. ¿Por qué? Porque el coeficiente total de transmisión de calor es muy chico, es directamente proporcional al nudo. Y si me da bajo y me tenía que dar alto, es porque está hilando ese coeficiente, el sarro precipitado, por hablar en criollo. Pero en realidad serían todas las incrustaciones duras que se fueron depositando en la tubería. Entonces me aisló, pierdo efectividad. Si no lo puedo limpiar, si no le puedo, ahí sí, ya tendría que ver de cambiarlo. Pero quiere decir que perdió efectividad. ¿Por qué? Por ensuciamiento. ¿Mm? Fíjense que simple. Vamos a analizar lo que me había quedado en el tintero, las efectividades. No, no es nada. Y ya creo que estamos cerca del horario. Acá está. ¿Qué significa que la relación de las capacidades vaya de 0 a 1? Para un no dado, si C es 0, quiere decir, ¿qué quiere decir que sea 0? No puede ser 0 el numerador, el denominador, porque sería una indeterminación matemática, ¿verdad? Entonces tiene que ser 0 el denominador. Perdón, el numerador. Quiere decir que si este es 0, ¿qué significa? Quiero hacer la capacidad, el calor dividido, ¿se acuerdan? El delta de T. Quiere decir que está transmitiendo lo menos posible. Un flujo másico chico. Entonces, si yo quiero que se enfríe en un largo tiempo, entonces le pongo un C que tienda a 0. Si yo quiero que se enfríe rápidamente, busco que C sea 1, es decir, que las dos capacidades sean iguales de tal forma que uno suba a medir la temperatura, el delta de T, a medida que el otro lo está perdiendo la misma proporción. Eso quiere decir las variaciones de las curvas entre C mínimo y 1. Entre 0 y 1. Este tendría, fíjense ustedes, va a tender más rápidamente. ¿Por qué? Porque lentamente va alcanzando su 100%. Mientras que este lo quiero hacer rápidamente, pero no va a pasar del 50%. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Pero puede ser que ese pequeño 50% me sea suficiente para lo que yo quiera hacer. Es decir, es un análisis profundo de los intercambiadores que va a depender todo de lo que cada uno quiera hacer en el momento del uso. Por ejemplo, un ultra alta temperatura que le dan ese golpe térmico a la leche, ¿vieron? Para pasteurizarla y que no pierda las características organolépticas. Entonces a mí me conviene darle un golpe de temperatura en las primeras secciones y luego enfriarlo. ¿Dónde se consigue eso? Y no voy a... Acá está. Le doy un golpe térmico en las primeras secciones, en estos primeros tramitos y corto tiempo, y luego lo enfrío. Le doy alta temperatura y luego lo enfrío. Es decir, que mato las bacterias y luego no produzco ningún elemento o gusto raro a la leche, ese gusto caramelizado. ¿Por qué? Porque ya maté la bacteria, ¿para qué voy a caramelizar la leche? Ahora, ahí me hace falta un igual corriente, con un alto delta de T. Supongamos ahora que quiero enfriar rápidamente el agua del motor, del radiador del auto. Entonces sí, me conviene tener un delta de T grande en todo momento para que la superficie sea el 50%. La transmisión de calor al tener un gran delta de T se hace mucho más rápidamente. Y en lugar de tener un gran radiador, voy a tener al menos del 50% en superficie. ¿Por qué? Porque fue mucho, a ver si tengo uno. Porque fue mucho más rápidamente la transmisión de calor bueno, no lo voy a tener ahora, debe estar en otra transparencia. Prácticamente es el 50% de la superficie de una X corriente. Es todo dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Por eso es medio un arte diseñar y verificar un intercambiador, ¿no?
pero les doy las herramientas como para que ustedes lo puedan hacer. Y en el caso que sea un carcasa y tubo de corrientes cruzadas, solamente tienen que afectarlo del factor F a la diferencia media logarítmica, que lo sacan de las curvas del fabricante que viene con los distintos R, que son las temperaturas puestas en juego del fluido caliente y frío, y le da el factor. Y de allí ustedes pueden sacar el valor de la superficie. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda antes de dejar de proyectar. ¿Puede pasar el Power, profe? No, el Power es para mí. Compramos. No, jamás, no se vende, no. Hace el